Buenas tardes a todos y buenas tardes a todas. Desearles que tengan una conferencia magnífica y yo, sin más, le voy a dar la palabra al doctor Juan Carlos Valderrama. Muchas gracias, concejal, muchas gracias, Emiliano, y muchas gracias, Consuelo Guerri, por estar esta tarde con nosotros, y muchas gracias a todos y todas ustedes por acompañarnos, ¿no? Es un placer para nosotros recibir aquí en el Palau de Cerveró, en primer lugar, el apoyo que a lo largo de muchos años nos viene haciendo el Ayuntamiento de Valencia, a lo que es el Grupo de Investigación WISI y la Universidad de Valencia, para el tema de comunicación y debates en adicciones y transmisión de la información y la documentación científica. Tenemos una ponente de prestigio. Ella estudió con el maestro Santiago Grisolía y realizó la investigación, la comenzó en la Universidad de Kansas, donde empezó toda su investigación básica y estudios enzimológicos, sobre todo centrado en el tema del alcohol, ¿no? Yo creo que eso es un tema muy importante porque en España banalizamos en muchas ocasiones el consumo de alcohol en nuestra sociedad, tanto por los jóvenes como los padres, ¿no? Que en muchas ocasiones son los que proporcionan el alcohol por si acaso beben algún alcohol tóxico, como si el alcohol per se no fuera tóxico, ¿no? Y esto es la investigación que ha venido realizando a lo largo del tiempo la doctora Consuelo Guerri. Sus primeros trabajos fueron enzimológicos, como he dicho anteriormente, y una de sus primeras contribuciones fue el demostrar que los productos, que el acetaldehído y el formaldehído, que son nombres muy técnicos, pero seguro que ella nos hace comprensibles, como bien conocemos en sus ponencias, productos del metabolismo del etanol y del metanol, respectivamente, ejercen importantes efectos tóxicos a nivel hepático y cerebral, causando una reducción en los sistemas antioxidantes y produciendo un estrés oxidativo celular. Estos hallazgos fueron los que introdujeron en el campo del mecanismo de la toxicidad del alcohol, ¿no? Tuvo muchas investigaciones sobre el síndrome alcohólico fetal y también todo lo relacionado con una cuestión que era muy británica, pero también que se ha convertido en muy española, ¿no? El tema del binge drinking y el tema del botellón y qué efecto puede tener un consumo moderado de alcohol. No quiero hacerme muy extenso sobre el currículum que tiene la doctora Consuelo Guerri, ¿no? Pero sí que quería destacar unos aspectos, y más viniendo del área de la documentación científica y de las adicciones. Ella es medalla de plata de la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas, por la que se otorga la medalla de plata del Orden al Mérito del Plan Nacional sobre Drogas del Ministerio de Sanidad. Ha tenido también el reconocimiento de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana a la investigación en sanidad. Ha tenido otros premios de European Alcohol Research y de la Research Society for Alcohol Research y del Fetal Alcohol Study Group, ¿no? Y también está de evaluadora, y ha tenido varios proyectos de los Institutos Nacionales de Alcoholismo y Abuso del Alcohol de Estados Unidos, donde es evaluadora de proyectos. Es decir, estamos con una de las principales investigadoras a nivel nacional e internacional en el campo del alcoholismo. Permítanme dos cuestiones sobre su investigación, ¿no? En lo que es en la productividad científica. Ha dirigido más de 26 tesis doctorales y ahora me estaba comentando que esta semana... La 27 esta semana, ¿no, Consuelo? Entonces, 27 tesis doctorales, que ya es... y si mirásemos portales de búsqueda de información académica como Google Académico o Web of Science, tendríamos que en Google Académico ha recibido 22.322 citas y tiene un índice H de 64. Y en la Web of Science consta más de 300 publicaciones y más de 9.000 citas y un índice H de 57. El índice H, para aquellos que no lo conocen, lo inventó un físico argentino, Jorge Hirsch, ¿no? Que venía a decir qué personas podían ser merecedoras de un premio Nobel. Se ha relacionado el índice H con la posibilidad de tener un premio Nobel. Y yo creo que está en la media en 50. Consuelo, estás en 57. No sé si llegarás al premio Nobel o no, pero sí que es digno de alabar que tengamos entre nosotros a Consuelo Guerri. Pues nada, concejal, encantado de estar, como he comentado, aquí y encantado de tener también como ponente a Consuelo Guerri. Muchas gracias, Juan Carlos. Perdón.
Gracias, Juan Carlos. Bueno, agradecerle, por supuesto, a la doctora Consuelo Guerri Sirera, Sí, que haya aceptado nuestra invitación, la invitación de la Concejalía de Salud y Consumo. Esta es una jornada nueva de la Concejalía de Salud y en esta ocasión el debate de hoy es alcohol y neuroinflamación. Yo ya no voy a hablar de la doctora porque la ha presentado perfectamente Juan Carlos, ¿no? Pero desde luego sí que me gustaría insistir que es investigadora emérita del Laboratorio de Patología Celular del Centro de Investigación Príncipe Felipe Valencia. Como todos ustedes saben, el consumo de alcohol sigue estando muy presente en nuestra sociedad, habiéndose incrementado en las poblaciones más jóvenes, preocupando a los padres, a los profesionales y a todos los que trabajáis en adicciones y también a los servicios sociales y es un problema también en el mundo de la educación. Según los datos de la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España, respecto al consumo de alcohol, según la edad del estudiante, se va apreciando que la mitad de los estudiantes de 14 años, 50,6%, ha tomado bebidas alcohólicas en los últimos 12 meses. Porcentaje que se incrementa notablemente en los tramos de edad sucesivos, 64,5 en 15 años, 75,3 a los 16, el 82,6 a los 17 y el 85,2 a los 18, por lo tanto es francamente preocupante. Los niveles de consumo de alcohol, según el sexo de los estudiantes, son más altos en las chicas que en los chicos, tendencia que ha ido incrementándose desde el año 1996 hasta el año 2021 y por lo tanto nos encontramos ante un problema antiguo debido, entre otras razones, a las circunstancias económicas, sociales y culturales por las que atraviesa el país, que se han visto modificadas en el transcurso de los años por la dinámica social del consumismo y la abundante publicidad de la industria. Nosotros vamos a seguir trabajando en las tareas preventivas como es nuestra obligación, informando y formando a la población. Permítame que agradezca y felicite en primer lugar a la doctora por tres razones. Por su trayectoria profesional como doctora de Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia, habiéndose especializado en el campo de investigación biomédica tanto en España como en los Estados Unidos y siendo además una de las principales investigadoras en España del síndrome alcohólico fetal desarrollado durante la gestación y de las alteraciones que puede producir el consumo de alcohol en la adolescencia. Perdona, Juan Carlos, que me reitere, ¿no? Segundo, por su presencia en este debate, el cual además no solo felicitamos, sino que le agradecemos de corazón. Y en tercer lugar, porque ya impartió en este mismo salón de actos, lamentablemente no estaba yo, hace muchos años, en el Palacio Cerveró, en el 2008, el primer debate en drogodependencias, que se celebró entonces bajo el título de El consumo de alcohol hoy, ¿no? En él destacó su explicación sobre lo que entonces significaba el consumo de alcohol en los jóvenes, bajo el modelo anglosajón de consumo, en atracón y sus consecuencias, y que resumo con 3 puntos, ¿no? Este patrón de consumo es el más neurotóxico. Se ha demostrado que la adolescencia es una fase de desarrollo y maduración del cerebro y que hasta los 21 años el cerebro no está desarrollado, por lo que cualquier sustancia neurotóxica altera este desarrollo. Y por último, el consumo de alcohol a una edad temprana predispone a problemas de consumo posterior de alcohol y lleva a otras drogas. Por último ahora, el punto 4 es por lo que el alcohol durante el desarrollo celular es muy dañino, como queda demostrado en los casos de mujeres con síndrome alcohólico fetal, con las lesiones de los recién nacidos. Y la hemos invitado a participar en este debate para que nos exponga las últimas investigaciones realizadas sobre las repercusiones que tiene el consumo de alcohol en el cuerpo humano en general y específicamente en el cerebro, y que además nos aporte soluciones para poder afrontar que es un problema social, un problema de todos. Agradezco de nuevo a los doctores Juan Carlos Valderrama y Rafael Alessandre
y a todo el personal del Servicio de Adicciones por su excelente trabajo en la organización y en la realización de estos debates. Y mi agradecimiento, como no pues otra manera, de nuevo por estar hoy aquí, por asistir a este acto que para nosotros es francamente importante. Tiene la palabra la doctora Consuelo Guerri Sirera. Muchas gracias. Pues yo... Tienes 45 minutos, Consuelo. Pues voy a ver. Hay cosas... Vamos a ver. Voy a hacer una pequeña introducción diciendo que hago investigación básica para ver cómo actúa el alcohol en el cerebro y en otros órganos. Entonces, para eso... Perdón, es que esto tengo que aprenderlo, ¿vale? Vale. Hago investigación básica y entonces no sabía qué tipo de público tenía, pero de todas formas voy a hacerme entender como pueda para que veáis cómo lo hacemos y cómo vemos dianas moleculares del alcohol, cómo lo podemos bloquear, ¿vale? Entonces, esta ha sido una obsesión mía durante muchos años. Por ejemplo, el modelo del botellón, yo fui la primera persona, igual que el síndrome alcohólico fetal, si era malnutrición o no. Pues sí, lo primero que vi cuando lo estuvo descrito es que el síndrome alcohólico fetal es madres que han consumido alcohol durante la gestación, que tienen unos niños horrorosos, malformados, con alteraciones importantes, con alteraciones importantes en el cerebro y en la facies incluso. Y son efectos que son irreversibles, porque todo lo que se desarrolla, donde se altera durante el desarrollo, lo que hace es crecen malformados y llegan a niños pues muy malformados. Pero claro, mi problema fue cuando empecé a ver lo del botellón. Entonces, bueno, claro, el problema es que lo tienen en madres que han consumido alcohol y dicen, bueno, es que tal madres americanas sean desnutridas, bajo nivel social. ¿Qué pasa? ¿Es la nutrición? ¿Es el alcohol? ¿Entiendes? O sea, lo primero que me pregunté, inmediatamente empecé a hacer animales, ratas, que le ponía una especie de papilla, me voy a decir para que veáis cómo empecé yo, una especie de papilla de leche y vitaminas, y dentro les ponía alcohol. Entonces tenía dos grupos. Uno que tenía esa papilla con proteínas y vitaminas sin alcohol, que eran los controles, y unos con alcohol. Entonces lo que hacía era paralelamente alimentado. Si del alcohol me había tomado 50 mililitros, a los controles 50 mililitros. Claro, las otras bebían mucho más. O sea, lo hacía lo que se llama pair feeding, que es paralelamente alimentado, ¿no? Y entonces demostré por primera vez que en ausencia de desnutrición, porque estas madres estaban bien alimentadas los animales, el alcohol produce malformaciones. No tengo diapositivas ahora porque no pensé hablar de esto, ¿no? Pero esto fue uno de los primeros estudios, igual que cuando empecé a ver el botellón, dije, pues es que está descrito en los pues no sé, 80, empezó a describirse que el alcohol, que realmente el cerebro no es adulto hasta los 21 años, y que durante la fase de desarrollo de la adolescencia, ciertas partes del cerebro se están desarrollando. Por ejemplo, dice, estos chicos son inconscientes. ¿Por qué? Porque hay una zona, que es la zona prefrontal, y una parte cortical, que realmente no está del todo desarrollada hasta los 21 años. Y entonces lo que hacen es, no ven las cosas negativas, o sea, todo es juerga. Claro, es que tienen el cerebro, ¿no? Cuando les digo, es que es normal, porque vuestro cerebro es así, o sea, diversión, no ven los efectos negativos. Claro, pero empecé a hacer un botellón en animales, de forma que era sábado y domingo, 3 días sin nada, 2 días más, una dosis solo. Los niveles en sangre eran exactamente igual que a una persona que está mareada, sin ser borracho. Y después lo que hice fue, cuando terminé equivalente a consumo de alcohol entre 14 años y, bueno, más o menos 20 años, lo que hice es, bueno, vamos a ver este cerebro cómo está, ¿vale? Con respecto a los controles, que les daba también, pero en lugar de eso le puedo dar la solución fisiológica, ¿vale? Y entonces, pero no es eso, cuando estos animales, estos efectos son reversibles o irreversibles, los llevaba a la parte adulta y veía que esos efectos no se habían recuperado, y además, cuando les ponías alcohol y agua, les prefería el alcohol al agua, fijaros. Entonces, estas partes del cerebro que se están desarrollando todavía en la adolescencia, esto es muy dañino, porque resulta que los niveles de alcohol altos, los picos, son los que producen muerte. O sea, si son pequeñitos, se va adaptando el organismo. Cuando tienes picos, esto ya matas células. Y cuando en una fase de desarrollo lo que matas no recuperas. En adulto tenemos mecanismos de adaptación a ciertas cosas, pero no durante el desarrollo, ni la parte fetal ni la parte de adolescencia. Entonces esto es un poco cómo empecé yo preguntándome cosas,
y respondiéndolas como podía con animales experimentales, que después tuvo una gran repercusión porque mi modelo experimental fue copiado por muchísima gente a nivel internacional. Me preguntaban, ¿y cómo se te ha ocurrido? Y pues, mirando en España lo que hacen en los fines de semana, cosa que en Estados Unidos hacen lo mismo, no os creáis. O sea, yo cuando empezó aquí, que era novedad, ahora ya es normal, esto fue el 2006, 2005, 2006, yo dije, Dios mío, estos chicos no saben lo que hacen, si es que esto, el cerebro está desarrollando. Y entonces ya empecé a ver, claro, como yo lo que estudio son cómo afecta y cuáles son los mecanismos que afectan al cerebro, vi por qué las zonas de cerebro esos se quedaban como bloqueadas y no se desarrollaban. Y además hay factores, lo que son genéticos, no epigenéticos, que hacen que cierta predisposición, o sea, que el consumo de alcohol tenga en la fase adulta, les gusta más el alcohol, cierta predisposición al abuso de alcohol. O sea, yo te lo dejas sin botellón a partir de los 21 años, dice, ahora me voy, o hasta los 19 años, dice, ahora me voy a los 30 años y les pongo alcohol y agua. Resulta que les prefieren el alcohol. O sea, hay ciertas áreas de cerebro que se desarrollan para que les guste el alcohol, cosa que la zona prefrontal, que es esta, que es la que se desarrolla, que lo que dice está bien o está mal, pues resulta que está mal desarrollada. Y de hecho, cuando yo, vamos a ver, y pierden curso muchos de ellos, de hecho he dado, no os podéis imaginar las charlas que he dado yo en el 2006, 2007, 2008 a institutos. El consejo me mandó a diferentes sitios. De hecho, en Villena nos reunimos 4 institutos, no se llaman, no sé cómo se llaman ahora, de estos de como bachiller. Y entonces allí tenía 1000 y pico de gente. ¿Entiendes? Por supuesto, los típicos chiquitos que se ríen, digo, bien, vosotros reíros. Pero ya, ¿qué pasó? Cuando terminé la charla, algunos de los que se habían reído vinieron, chicos diciendo, mira, yo sacaba sobresalientes y notables y perdí el curso. Y este año me voy a poner las pilas. Es verdad. O sea, pierden la memoria, leen y no memorizan. O sea, estas cosas pasan. O sea, no es que sea teórico. Y después chicas también que estaban embarazadas, porque también hablé del síndrome alcohólico beta-aclarado, cómo afecta el alcohol al desarrollo del cerebro. Os lo digo esto porque esto no voy a ponerlo aquí, voy a hacer otras cosas más allá de eso, pero cómo te preguntas lo que tú ves en el entorno y cómo realmente ves cosas increíbles. Entonces he dado charlas para decir, oye, vamos a ver, si alguien va a beber, no os emborrachéis, porque emborracharse quiere decir que hay otros niveles de alcohol, y esos niveles de alcohol resulta que bueno, son los que producen daño. O sea, cuanto más niveles de alcohol son pequeñitos, se acostumbra al cerebro, pero si no, mata sobre todo una cosa que le está desarrollando. Y cuando se desarrolla mal desarrollada. Entonces, hay factores que se llaman no genéticos y epigenéticos que afectan al cerebro y que hacen que eso te vaya a gustar más. Y cuando pones alcohol y agua, resulta que prefieres el alcohol. Aunque este animal no haya tomado consumo durante a lo mejor 2 semanas, que es equivalente hasta los 25 años, ¿no? O 30 años. O sea, prefieren el alcohol al agua. O sea, quiero decirte que hay factores y todas estas cosas son las que se ven. Usamos animales experimentales para estudiar y al menos para decirle a la sociedad, cuidado con estas cosas porque pueden ser cosas importantes para el cerebro y para la vida del chico que va a estudiar y que querrá estudiar abogado y no podrá estudiar, o que querrá estudiar ingeniería y que va a tener dificultades. Entonces, a eso se lo decía yo a los chicos, es importante. Bueno, entonces, yo seguiré haciendo, no sé, alguna cosa la pasaré porque creo que os he explicado un poco lo que he hecho, pero más allá de... realmente el efecto del alcohol en el cerebro ha sido complejo porque afecta a muchas cosas al mismo tiempo. Entonces muchas veces se metaboliza en el hígado, el alcohol tú lo absorbes, se metaboliza en el hígado, tracto gastrointestinal, que después voy a hablar del eje cerebro-hígado, que es muy importante. Entonces se metaboliza en el hígado y después se descompone. Entonces, dependiendo del metabolismo ese, que es más rápido o menos rápido, porque hay una tolerancia también, hay ciertos, cuando tú bebes, ¿por qué te mareas? Porque ahí tienes un pico de alcohol determinado, está claro. Hasta tú puedes llegar a uno que puede llegar a la muerte. No tengo, o sea, tenía que haber puesto otra presentación que hubiera sido mucho más básica, pero bueno, os lo estoy explicando un poco. Entonces, a partir de eso, pues de esos conceptos, nadie sabemos de todas formas cómo actúa el alcohol, hasta hace unos años, que yo empecé a preguntarme qué hace el alcohol en el cerebro. Pero mirad, la primera diapositiva que tengo sí que es ¿qué es el alcohol? Resulta que es muchas cosas al mismo tiempo, ¿vale?
Es un alimento porque tiene calorías, fijaros, 7 calorías por kilo, o sea, kilocalorías, pero además por gramo. Pero además es una cosa, tiene más calorías que los carbohidratos, pero menos que la grasa. Pero ¿qué pasa? Que eso hace que los individuos que toman alcohol no tienen hambre, entonces se desnutren, tienen desnutrición, ¿entendéis? O sea, eso agrava la cosa, ¿eh? De hecho, a mí me han llamado chicas que resulta, bueno, me llamó una que, claro, para tomar el botellón, como no quería engordar, pues no comía. Y después se emborrachaba enseguida. Claro, cuando tienes el estómago vacío, te emborrachas enseguida, porque inmediatamente el alimento interfiere para la absorción con los picos de alcohol, y dependiendo del pico de alcohol, tú tienes más o menos mareo. Pero resulta que, bueno, pues eso, no comía, como que quería irse de botellón, pues no comía. Entonces eso repercute mucho peor. O sea, quiere decir que hay de todo. Entonces, es un tóxico celular, las células las mata, ¿eh? Cuando digo mata, las mata, o sea, las deshace. Es un teratógeno quiere decir muerte fetal. De hecho, consumo de alcohol por la madre gestante pues produce malformaciones y daño realmente fetal, ¿eh? Desde muerte fetal hasta malformaciones en el desarrollo del cerebro. Es un neurotóxico, porque altera el desarrollo del cerebro, como os lo he dicho, no la parte fetal, sino altera el desarrollo, incluso la adolescencia, porque hasta los 20 años no se llega a tener una maduración completa del cerebro, ¿vale? Que es cuando realmente los chicos ya saben, a veces les digo, tenéis que decidir en un momento que vuestro desarrollo de cerebro no está del todo desarrollado. Es verdad que hay cierta parte del cerebro, por ejemplo, la zona prefrontal, que es lo que dice está bien o está mal, no la tienen desarrollada. Entonces, pero tienen que decidir la carrera que hacen, y a veces algunos han tenido que volver otra vez. Es un cocarcinógeno. Carcinógeno resulta que produce carcinogénesis. El consumo de alcohol está asociado con un montón de riesgo de cánceres. Es una droga adictiva, produce tolerancia, dependencia y adicción. Pero sin embargo os digo una cosa, es poco potente, porque no te tomas una cerveza y te dice todo el mundo, está tomando la droga. No, o sea, es poco potente, porque la cocaína, la marihuana, o sea, cualquier otra droga es mucho más potente, con menos consumo, ya tienes una dependencia. Con esto no por tomarte unas cervezas te dicen es un adicto, no. O sea, quiero decirte, pero produce realmente adicción, es una droga adictiva. Y realmente hay cierta predisposición genética también, entonces, pero realmente es una droga adictiva, y además el delirium tremens es el peor de todos, o sea, la deprivación. Bueno, entonces aquí, bueno, habrá alguna diapositiva que, como no sabía el público que iba a tener, las pasaré y trataré de explicarlo. Por eso he hecho una especie de introducción sobre lo que he hecho y lo que vamos a ver, ¿vale? Lo de la neuroinflamación. ¿Qué es eso de neuroinflamación, ¿vale? Pues el alcohol es un neurotóxico y depresor del sistema nervioso central, capaz de alterar la actividad cerebral, y su consumo y abuso puede causar deterioro cognitivo, alterar procesos de memoria y coordinación, incluso en individuos adultos, ¿vale? Puede inducir ansiedad, estrés, agresividad y adicción, que es lo que he dicho, es una droga. Y además, como neurotóxico, altera la estructura y funciones del cerebro, tanto durante el desarrollo como en el adulto. Y esto en el adulto también. En el adulto también resulta que altera realmente la estructura y las funciones del cerebro, ¿eh? De hecho, los alcohólicos que son adictos, pues realmente a veces tienen unos rasgos conductuales muy peculiares, ¿no? Bueno, aquí tenemos las zonas de cerebro más importantes que participan en todo, que es la corteza cerebral, no sé si lo tengo, corteza cerebral, el hipocampo, que afecta a los procesos de memoria y aprendizaje, el cerebelo, que altera el área cerebral responsable del movimiento. De hecho, hay muchos alcohólicos que tienen alteraciones en el andar porque les ha afectado el cerebelo, dando lugar a alteraciones en el balance. Es que esto algunas veces se produce. Hipocampo coordina las funciones cerebrales y liberación de hormonas. Bueno, entonces aquí hay algunas. Entonces, si nosotros vemos el cerebro de un alcohólico, fijaros cómo están completamente destrozados. O sea, el abuso de alcohol produce alteración en la estructura. Fijaros, este es uno de dos cerebros, la izquierda uno normal, y como realmente aquí le falta la mitad, ¿eh? O sea, como es un cerebro muy alterado, ¿vale? Entonces, y esto se produce por resonancia magnética y se ve mucho mejor. Entonces se pone alteración en la estructura del cerebro, reducción de la sustancia blanca, que es la mielina, que es una de las partes del sistema nervioso que es importante para la transmisión del impulso nervioso, reducción neuronal y corteza prefrontal hipocampo, alteraciones cognitivas y gliogénesis y alteraciones de la guía.
pero bueno. Entonces esto, o sea, veis pero nunca hemos sabido muy bien cómo actuaba el alcohol. Hace tantas cosas que al final no sabemos. No sabemos cómo actúa, por qué deshace este cerebro de esta forma y cuáles son las alteraciones más importantes. Vale. De hecho, las hipótesis hasta los 80 pues decían, pues bueno, pues alteraba, había un aumento de la edema cerebral, pues podía una citotoxicidad en el cerebro, producían, bueno, efectos adversos que eran consecuencia de esto, pero los mecanismos nadie lo sabía, porque actúa sobre tantas cosas que era muy difícil investigar cuáles son los mecanismos, por qué el alcohol es neurotóxico y por qué altera el desarrollo del cerebro. Vale. Entonces, esto lo voy a pasar, voy a decirlo muy justito, porque hay dos formas en el cerebro, hay dos células importantes, una que son las neuronas y otra son las células gliales, que son eso, que son las encargadas primero de soporte de las neuronas y encargadas de transmitir, incluso de ayudar a la transmisión del impulso nervioso. Y estas son muy importantes las dos. Y el alcohol, desde luego, son muy buenas, son protectoras, elimina material tóxico, secreción de factores neurotróficos para las neuronas. Sin embargo, una respuesta excesiva al sistema inmune producen daño, infección causa respuesta exacerbada y se produce un montón de citoquinas. Cuando hay inflamación se producen citoquinas proinflamatorias. Entonces ahí voy a insistir hoy. ¿Cuál es el mecanismo neurotóxico del alcohol? De hecho, el cerebro es un órgano privilegiado en la respuesta del sistema inmune. ¿Por qué? Porque el sistema inmunitario, hay ciertos sistemas, el sistema inmunitario es el sistema que actúa inmediatamente cuando hay un daño o una infección. Responde inmediatamente. El adaptativo es una cosa de mucho más largo plazo. Entonces, el cerebro hasta hace muy pocos años decía, no, el sistema inmuno innato, que es el que responde inmediatamente, tienes una infección o cualquier cosa, bueno, el cerebro está protegido porque tiene la barrera hematoencefálica y cualquier órgano tiene, y el cerebro no lo tiene. Pero no, en los últimos años hemos aprendido que el cerebro tiene el sistema inmune, que participa en procesos importantes como la neurogénesis, que es el desarrollo de las neuronas, la conducta y la memoria y el aprendizaje. Por supuesto, las células gliales, que os he dicho yo, que está aquí al ladito, participan en estos procesos. O sea, las células donde responden a todos esos procesos son la glia, no las neuronas. O sea, realmente protege las neuronas. Son la glia la que responde a cualquier ataque que le dan. Entonces, pero sin embargo, este sistema innato, que responde, ya veremos en qué consiste, que responde inmediatamente, también una sobreexpresión de este sistema, también resulta que se puede, por ejemplo, se produce neuroinflamación, pero claro, tú tienes una infección y entonces lo que pasa es que el sistema inmune de la memoria responde muy rápidamente y entonces produce citoquinas y entonces produce neuroinflamación, neurodegeneración y participa en diferentes sistemas y además participa en envejecimiento, participa en estrés y participa en depresión. O sea que realmente un aumento exacerbado o excesivo de la respuesta de este sistema innato inmune. Hay dos sistemas, el innato, que es el que responde inmediatamente, y el adaptativo, es el que puede a más largo plazo. Este responde inmediatamente. En nuestro organismo tenemos el sistema innato inmune, en todo el organismo. Creíamos que en el cerebro no existía, sí que existe. Entonces cualquier microorganismo que se ponga allí, ellos tratan de matarlo. Y para eso le desprenden citoquinas para realmente eliminar estos patógenos. O cualquier compuesto, daño celular, estos compuestos de daño celular también los tratan de eliminar y también liberan citoquinas. Y ahí ya veremos a la neuroinflamación. ¿Vale? De hecho, sistema innato, fijaros, aquí os pongo yo el sistema innato, que lo que hacen, detectan, es un croquis de a la derecha, como detectan realmente, está desde la drosófila, está descrito en la drosófila, ¿vale? Y detectan cualquier microorganismo que está para defenderse, ¿vale? Y de hecho, les dieron el premio Nobel en el 2011 a 3 personas sobre la importancia del sistema inmune en muchas enfermedades. O sea, lo he propuesto aquí, ¿vale? O sea, que es importante. Bueno, aquí voy a empezar ya receptores, ¿vale? Porque vamos a quitar uno para verlo. Entonces, la glia, ¿cómo detectan? Que aquí tengo un virus, aquí tengo una bacteria, pues detectan a través de unas proteínas en membrana que se llaman receptores.
Estos receptores hay muchos, unos cogen las bacterias gram negativas, otros ponen... Entonces, casi todos lo que hacen es captan estos microorganismos y lo que hacen es los matan, pero lo que hacen es liberar citoquinas, o sea, activan unas cascadas de señalización para liberar citoquinas para que maten a estos microorganismos. Y esto se llama innato inmune, ¿vale? Entonces, de hecho, nosotros hace muchos años, o sea, los mecanismos de cómo actúa el alcohol en el cerebro, nadie nunca los ha esclarecido. Pero hace muchos años, nosotros o sea, el alcohol produce realmente el sistema inmune se produce también en el hígado. Tenemos en cerebro y tenemos en el hígado. Entonces, el consumo de alcohol produce daño hepático también. Entonces, estamos haciendo unos animales y vimos cómo estos animales tenían, cuando poníamos alcohol, tenían montones de citoquinas. Aquí tenemos el hígado, montones de citoquinas, pero resultaba que el cerebro, en aquel momento, el 2005, 2002, 2003, el sistema, el cerebro era inmune, o sea, tenía una barrera hematoencefálica que no pasaba nada, pero sí, resulta que sí pueden pasar patógenos. ¿Y quién los detecta? Bueno, pues los detectan las células gliales. Entonces, en estos mismos animales vimos cómo realmente el hígado se dañaba por el alcohol porque producía citoquinas inflamatorias que dañaban a la célula y que el cerebro pasaba lo mismo. Entonces, esto es difícil de hacerlo, pero bueno, porque voy a hablar de receptores que los voy a o sea, ¿cómo captan las células que tenemos algún daño? Pues hay unos receptores que se llaman los TLRs, que producen inflamación, que son capaces realmente de activar una serie de cascadas que es lo que produce la inflamación. O sea, entonces, en este momento fuimos los primeros en demostrar que realmente la toxicidad del alcohol se producía y el daño celular que produce el alcohol en el cerebro es por inflamación. ¿Y qué es la inflamación? Pues está inflamado porque tiene muchas citoquinas. Tiene muchas citoquinas en el cerebro o hepáticas. Entonces, anteriormente se creía que en el cerebro no podían haber citoquinas proinflamatorias. Entonces tenías infección, lo que se llama infección. Y era porque realmente liberas muchas para realmente bloquear, realmente matar a los microorganismos que tienes. Y entonces fuimos capaces de demostrar que había unos receptores que eran muy importantes porque el alcohol era capaz de activar estos receptores y producir realmente citoquinas. ¿Vale? Entonces, hay otra cosa, entonces si era verdad eso, hicimos unos animales con consumo crónico de alcohol, el cual producía mucho daño, y entonces obtuvimos unos ratones que carecían de un receptor que se llama una proteína que se llama TLR4, que es uno de estos receptores que captan cosas, TLR4. Entonces son ratones que son carentes de TLR4. Entonces, el consumo crónico de alcohol, ¿qué vimos que producía? Pues el consumo crónico de alcohol producía alteraciones en la mielina, alteraciones conductuales, alteraciones en la corteza cerebral, que la mielina que está de la derecha, la vaina de mielina es muy importante. Pero, ¿qué pasaba? Esto es lo de los ratones normales con consumo crónico. Pero, ¿qué pasaba? Cuando nosotros poníamos el mismo consumo de alcohol en unos ratones que carecían, que no tenían ese receptor TLR4, no producía el alcohol, no le producía nada. O sea, no había alteraciones de mielina con el mismo consumo crónico. ¿Entendéis? O sea, esto lo hicimos primero in vitro en unas células, decimos, vamos a ver, aquí se producen citoquinas porque las liberas al medio. Pero cuando tú bloqueas este receptor, que es un receptor del sistema innato inmune, resulta que no se liberaban citoquinas. Para demostrarlo tienes que hacerlo en animales. Tuvimos la suerte de contactar con un japonés que tenía unos animales que no tenían esa proteína, que son los TLR4, entonces dijimos, bueno, vamos a ver el consumo crónico. Consumo crónico donde le das caña realmente al cerebro y tienes toda serie de alteraciones. Tienes alteraciones de conducta, alteraciones de mielina, alteraciones conductuales, etc. Y entonces resulta que, curiosamente, estos animales que carecían de ese receptor no tenían nada, con el mismo consumo, eran paralelos. Luego, era una diana importante en el alcohol. Y además, el alcohol producía neuroinflamación. Y era una diana importante, que es lo que producía, porque como no tenían este receptor, que es lo que producía la inflamación, pues era importante. Luego, por primera vez descubrimos que había una diana, pero claro, los efectos del alcohol son inespecíficos, producen no sé qué, vale, pero tenemos que ir concretando. Yo mi idea era, vamos a ir, porque claro, hay que bloquear todos estos efectos. Bueno, entonces, el botellón hicimos lo mismo. Como os he dicho, hicimos un modelo experimental, hace años que fuimos los primeros a hacer el modelo del botellón, hicimos lo mismo. Entonces lo que hacíamos era, poníamos con los dos ratones botellones, veis por ahí, los días
postnatales tales, que son realmente la adolescencia en animales. Les dábamos, ¿ves?, 2 veces, descanso 2 veces, equivalente a entre 14 años a 18 años, ¿vale? Y después los dejamos sin nada más hasta la fase adulta, ¿vale? Entonces, esto es lo que hicimos, pero hicimos lo mismo con estos botellones, pero lo hicimos con ratones normales y que les faltaban esta proteína, ¿vale? Y entonces nos dimos cuenta, entonces medíamos efectos a corto y a largo plazo. Corto plazo veíamos realmente alteraciones realmente de cerebro, pero claro, ahí en un ratón tú puedes quitar el cerebro y hacer cortes y mirar, determinar cosas, y tienes un montón de citoquinas con daño. Pero cuando resultaba, y después ¿qué pasaba? Lo dejábamos sin alcohol hasta la fase adulta, y en la fase adulta le poníamos alcohol y agua. Entonces veíamos si le preferían al alcohol al agua. Poníamos alcohol y agua y preferían alcohol. Luego había algunos factores donde el consumo durante la adolescencia predisponía al consumo de alcohol en la fase adulta, ¿eh? Y esto lo resumimos en... Bueno, a ver, esto lo resumimos aquí. Alteraciones en la mielina, alteraciones conductuales, y además de esto habían cambios epigenéticos, que es no genéticos, pero en ciertas proteínas, que hacen que esto vaya a conservarse, las alteraciones que se observan hasta la fase adulta. Entonces eso es muy importante porque ya teníamos una diana del alcohol, o sea, ¿dónde estaba la diana del alcohol? Esto era lo más importante. Y esto en animales experimentales, o sea, cómo realmente tienen efectos a corto plazo y a largo plazo, y que además se mantienen. ¿Y por qué se mantienen? Porque no hay los genes son los genes, pero los cambios epigenéticos son cosas que no están en los genes, pero que se mantienen hasta la fase adulta. Y por eso, cuando les pones alcohol y agua a estos animales, predispone al alcohol respecto al agua. Sin embargo, los ratones que no tienen este receptor no les producía esto. Luego teníamos una diana importante respecto al alcohol. Bueno, hicimos también con el síndrome alcohólico fetal, como os he explicado, lo que hicimos, y tampoco vimos muchos cambios, pero esto lo voy a pasar porque os he dicho el modelo experimental que, para demostrar que realmente la madre, el consumo de alcohol realmente no es la desnutrición, sino que los niños con síndrome alcohólico fetal, que por cierto hay muchísimos en España, ahora voy a tener una charla de síndrome alcohólico fetal, de padres en Barcelona que han adoptado niños con síndrome alcohólico fetal de Rusia y ahora tienen unos problemas horribles, porque los niños van creciendo y no saben que unos efectos del alcohol cuando son pequeñitos son irreversibles y tienen toda serie de problemas con estos niños, ¿eh? O sea, os lo digo porque la semana que viene estuve a Castellón a una de esto que hace, y son sobre todo en Barcelona, han adoptado montones de niños. Entonces, de pequeños, yo siempre cuando me lo decían que se iban a Rusia, decía, cuidado, estos niños las madres beben mucho y los abandonan por eso. Claro, muy monos. Solo tardan, en lugar del año, tardan hasta el segundo año, no están andando. Cuando empiezan a leer, les tienen ataques epilépticos. Pero bueno, pues el problema es cuando son mayores. Que una madre me decía que su hijo de 20 y tantos años había destrozado la casa, después se había tirado el tren. O sea, estas cosas. Tienen conductas muy agresivas. Esto es el problema. O sea, lo digo así porque no sé hablar del síndrome alcohólico fetal para que lo veáis. O sea, cuando dices de esto, dice, puede ser que sea eso, pues sí. Entonces aquí se fueron un montón de gente a Rusia a adaptar y ahora tienen un montón de problemas y se han asociado, pero ya se les he dicho yo que una cosa que está mal formada durante el desarrollo es irreversible. O sea, no se pueden revertir las malformaciones que tienes en el cerebro y la conducta. Una vez lo tienes así, y cada vez va a ser peor, siempre les digo lo mismo, ¿eh? Pero tienen que admitirlo, ¿eh? Os digo decir que ya que no, esto no lo voy a explicar, pero bueno. Bueno, entonces ahora voy a explicar otra cosa. Entonces, vale, vamos a ver, pero yo lo he hecho en animales experimentales, ¿vale? Y lo que hago es, ves citoquinas, lo que hace la inflamación es aumento de citoquinas, ¿vale? Entonces, cogimos el plasma de chicos y de chicas con consumos de alcohol, ¿vale? Y miramos, porque claro, las citoquinas que tienes en el cerebro muchas veces también te produces en plasma. Y de hecho en animales experimentales vemos cómo cuando tú les das esto de alcohol, no solo en cerebro, sino en plasma también tienes un montón de citoquinas, ¿eh? Tienes inflamación, pero un montón de citoquinas, por este receptor que os digo yo, porque si lo quitas no los tienes. Entonces cogimos a estos chicos y las chicas a ver cuántas citoquinas, que son un factor inflamatorio importante, ¿vale? ¿Cuántas citoquinas tenía estos que habían acudido a un hospital con una intoxicación aguda, más o menos, ¿vale? Y entonces lo hicimos, y entonces tenemos aquí unas diferencias entre machos y hembras. Fijaros, la parte de izquierda tenemos las citoquinas, bueno, son citoquinas y L1, tal cosa y tal otra. Bueno, fijaros, aquí una cosa que quiero yo señalar es que con los mismos niveles de alcohol,
los niveles de citoquinas son mucho más elevados, los mismos niveles de alcohol, en chicas que en chicos. Porque claro, vamos a ver si una pregunta que nos hicimos es, ¿hay diferencias individuales entre chicos y chicas? Pues sí, a las chicas les afecta más. Y entonces eso, pero en humanos, ya veremos en animales como también lo tenemos, porque las mismas citoquinas que tienes en plasma las tienes en cerebro, ya lo veréis. Entonces, hicimos realmente un montón de citocinas que son inflamación, neuroinflamación, inflamación, pero que también se manifiesta en plasma. Entonces nos dimos cuenta que realmente los niveles de citoquinas eran mucho más elevadas en chicas que en chicos. Como veis, los cuadritos, veis con los puntitos arriba significa significación, los de los machos, que son a la izquierda, no tienen ninguna significación, los de la derecha sí. Pero además, claro, demostramos que con los mismos niveles de alcohol, que son los de estos rojos, realmente en las chicas de arriba y los machos a la izquierda, vemos como realmente... A ver esto. Eso es. Los mismos niveles de alcohol, las chicas, la significación de las citocinas proinflamatorias eran mucho más elevadas que las de los chicos. ¿Vale? A ver. Vale. Ahora. Pero es que además medimos la proteína esa que os digo, el TLR4, ¿vale? Que es una proteína importante, que es la que regula realmente las citoquinas, la que las libera. Y vimos como en las chicas teníamos mucho más en chicas, a la derecha, female. Es que lo he cogido el trabajo en inglés, pero no está en inglés. En chicos tenían más elevados, por supuesto, en males, que son chicos, tenían más elevados realmente las citoquinas también, pero las chicas eran muchísimo más elevados. Y además el TLR4, los niveles de TLR4 eran más elevados también en chicas que en chicos. O sea que había una relación entre las citocinas y el receptor ese que os digo yo, que había sido importante. Bueno. Entonces en ratones dije, bueno, vamos a ver, esto es lo mismo que en ratones, vamos a ver si en cerebro y en plasma hay alguna correlación. En ratones lo que hicimos fue medir lo mismo en machos y en hembras, los niveles de citocinas en cerebro y en plasma. Y había una correlación que las chicas tenían más citocinas en plasma y en cerebro que los chicos. Entonces esto te dice ya cómo el alcohol produce inflamación, neuroinflamación, se liberan también en plasma, y que las chicas a los mismos niveles de alcohol son, como dijéramos, tienen más niveles de citocinas proinflamatorias que los chicos, a los mismos niveles de alcohol, que eso es importante. Luego, estamos viendo en los últimos años cómo las chicas son más susceptibles. ¿Y el por qué? Porque producen más inflamación y más neuroinflamación en cerebro, y ese es un mecanismo importante. Inflamación, siempre cuando tienes una inflamación hinchada es porque tienes citocinas proinflamatorias. Hay también antiinflamatorias, pero en este caso casi todas son proinflamatorias. O sea que tienes inflamación, tanto liberados a sangre como en cerebro. O sea, hay una relación entre esto. Vale. Entonces, bueno, esto lo voy a saltar, esta parte, porque creo que es un poquito básico. Y entonces, pues, lo que sí que sabemos, cómo liberan, cómo se transportan estas citocinas de una parte a la otra, incluso del cerebro. Sabemos estas bolitas que tenemos, como estas que el alcohol lo que produce son bolitas de estas, que son citocinas, porque las citocinas resulta que se degradan, pero se meten dentro de unas vesículas que se llaman vesículas extrasinápticas y se liberan a plasma. Y por eso tenemos las mismas en cerebro que en plasma. O sea que esto realmente son biomarcadores de inflamación. Tú dices, ¿tienes inflamación? Pues sí, te puedes hacerlo en plasma y lo puedes ver. Porque esto tenemos una correlación entre cerebro, en animales, incluso en humanos, el cerebro y plasma. Luego, lo que produciría es el alcohol produce inflamación. Entonces, esto no lo voy a explicar tampoco porque demuestra que el sistema neuroinmunitario participa en dependencia alcohólica, porque cuando bloqueas genes del mismo sistema inmune o de vías del sistema neuroinmunitario como TLR4, en la amígdala reduce el consumo de alcohol. O sea, sabemos que realmente si bloqueas este receptor en ciertas partes del cerebro, bloqueas el consumo de alcohol, ¿vale? La respuesta de los TLR4 desempeña un papel importante en los efectos agudos y crónicos del alcohol, sobre todo por el receptor GABA y la transmisión de la amígdala, que son la dependencia y la tolerancia al alcohol. Estudios de alcohólicos muestran una correlación positiva entre craving y los niveles de suero de citocinas proinflamatorios, sugiriendo se ha hecho, la participación del sistema innato inmunitario. Bueno, entonces, tratamiento para reducir el alcohol. Bueno, vamos a decir que en este momento os he puesto todos los que he visto. Y realmente el sistema es muy complejo, porque resulta que, bueno, en animales experimentales, por ejemplo, yo usé la indometacina, la usé
varios de estos que bloquean diferentes dianas y realmente inhibe la inflamación, ¿vale? O sea, realmente impide, pero cuando tú lo vas a usar en humanos, en estudios clínicos, parece que no funcionan tan bien. O sea, en animales experimentales los hemos puesto casi todos los que se han hecho, ¿eh? Desde la endometacina que las hicimos nosotros porque inhibe la COX y es un inhibidor de la COX de inflamación, la sulfalacina, la monociclina, la que activa sobre la glía. O sea, en animales sí que se puede. Y en humanos se han tratado de hacer en estudios clínicos, pues ninguno de ellos es muy efectivo, ¿eh? Y ahora vamos a ver por qué, porque los estudios estos son muy complejos. Entonces, bueno, sigo los tratamientos, ¿eh? Los tratamientos siguen, o sea, la OEA, la etanolamida, la fosfodiesterasa también. Finalmente, aunque los resultados en animales experimentales indican que bloqueando la neuroinflamación, reduciendo el estrés oxidativo, que son las dos, pueden ser terapias prometedoras para reducir la neuroinflamación en pacientes con problemas de alcohol, que se llaman AUD, problemas de alcohol, Alcohol Use Disorders en inglés. Estudios clínicos indican que estos tratamientos no son tan prometedores para estos individuos, o sea, que a veces funcionan y a veces no funcionan, ¿vale? O sea, no son tan, o sea, en animales está muy bien, algunos, dependiendo, o sea, debes tener cuando cogemos animales son todos muy homogéneos, los individuos entre sí son diferentes, son muy heterogéneos, cada uno pues ha tenido pues una historia y cada uno tiene una genética y todas estas cosas, pero no se ven estudios o sea, no tenemos realmente estudios muy clínicos para bloquear todos los efectos del alcohol. Pero, vamos a ver, los últimos resultados, voy a decir lo más novedoso que hay respecto al campo del alcohol. Aparte de la diana esta, que os he dicho, que esta la hemos demostrado nosotros, vamos a ver, el abuso del alcohol produce disbiosis. ¿Disbiosis qué es? Nosotros tenemos bacterias intestinales. Estas bacterias intestinales, ya veréis cómo hay bueno, es una cosa muy curiosa, porque tenemos bacterias intestinales y el alcohol altera el contenido de estas bacterias intestinales y las hace negativas, más inflamatorias, y tienes una inflamación intestinal. Os lo voy a explicar así. Entonces, de hecho, el abuso del alcohol produce disbiosis, que es realmente una alteración importante en la flora intestinal, y entonces hay un desbalance entre las especies de microbiota normal y las buenas. O sea, aumentan las bacterias negativas para el intestino, ¿eh? De hecho, he puesto disminución de microorganismos beneficiosos y aumento de microorganismos patógenos. Y esto produce el alcohol. Y esto hay muchos estudios que se han hecho, esto es lo más novedoso, en los últimos años. Pérdida de biodiversidad. De hecho, nosotros estos animales que os he dicho, hemos hecho la microbiota, que es muy complicado hacer, porque tienes que coger las heces. Esto en humanos se está haciendo también. Coger las heces, ver el tipo de bacterias que tienen, después por bioinformática tienes una serie de cosas, entonces ves si son positivas o negativas con tus controles que no tienen alcohol, entonces comparas. Entonces ves que la microbiota que tienes, que es muy importante para la digestión y para incluso para el cerebro, ya verás por qué, cómo afecta al cerebro. La microbiota intestinal es importantísima porque resulta que enriqueces bacterias negativas. Entonces te cargas un poquito de la flora bacteriana, la buena. Y de hecho, esto es como rompe, veis aquí cómo rompe realmente la estructura de las membranas, es que el intestino, cómo lo va rompiendo, porque aumentan realmente, se llama leak out, es realmente desprendimiento, fijar como rotura de estas células que tienes aquí, y entonces se enriquecen de bacterias con flora bacteriana negativa y no la positiva que las pierdes. Y esto el alcohol lo hace. Bueno, entonces de hecho en estos animales, después de la bacteria que lo cogemos nosotros de heces, cogemos las heces, se determinan, vemos cómo el consumo de alcohol, realmente la moradita son las que tienen alcohol, las otras son controles, y las dos del lado son ratones TLR4, esto que quitas el receptor, con y sin alcohol, pero veis que no tiene ningún efecto. O sea, que este receptor lo que hace es activa con citoquinas inflamatorias, claro, si no tienes este receptor, pues esa actividad no la tienes, ¿vale? Pero el alcohol realmente activa la flora bacteriana y enriquece de bacterias negativas que te dañan el intestino. Y esto se repercute mucho, repercute incluso en la alimentación, en el hígado, ¿vale? Y ahora os voy a decir una cosa importante, que es lo más importante. Pero resulta que en los últimos años se ha visto que hay una conexión entre el cerebro y la flora intestinal, que se llama lo que se llama el eje intestino-cerebro. Y os voy a enseñar algunas cosas, ¿vale? Y cómo influye de lo que comes y cómo la flora intestinal, si es negativa, te va a afectar incluso el cerebro.
¿entendéis? O sea, esto es lo más novedoso, o sea, aparte de lo que os he dicho yo, de esta diana que puede ser el TLR4, porque realmente es un receptor que capta y lo que hace es, para quitarse las bacterias de encima, estimula una cosa que produce citoquinas proinflamatorias. Claro, cada vez que se estimula, citoquinas proinflamatorias. Si no lo tienes, no puede activarse, ¿entendéis? O sea, por eso los animales que lo tienen, pues no se activan, ¿entendéis? Y aquí también me pasa lo mismo. Si tú no tienes receptor, pues resulta que como no se activan, lo activan por el alcohol, pero como no se activa, pues no libera citoquinas, ¿entendéis? Porque no está. Entonces, por eso, en estos dos de aquí, el calabaza y el verde, son con y sin alcohol, da igual, no se activa. Pero no se activa en cerebro, pero no se activa tampoco en la flora intestinal porque no está. Luego, este receptor es importante. Por eso, fijaros, tener un ratones, y esto lo hacemos a nivel experimental, pero para saber cuáles son dianas. O sea, yo tuve la suerte de tener estos animales y células. Tengo células de estos animales, unos que tienen este receptor y otros que no lo tienen, ¿entendéis? Porque claro, la cosa era cuáles son las dianas importantes, ¿eh? Pero esto es muy novedoso. Entonces, esto es la flora intestinal, como le hemos dicho, lo hacemos de heces. Oye, no sé cuánto estoy, ¿eh? Yo ya voy enseguida. No sé, es que no he mirado la hora. Miradme, díganmelo. Bueno, entonces, esto es lo más importante. Entonces, ahora ya voy al final. De hecho, la comunicación entre las bacterias intestinales y el cerebro. Se ha demostrado que existe una comunicación bidireccional, fijaros, entre el cerebro y la microbiota intestinal, ¿vale? Una comunicación. En esta comunicación intervienen varias vías y sistemas, el sistema inmune, endocrino, circulatorio, el sistema nervioso, entérico. Estas rutas contienen compuestos neuroactivos, como metabolitos de microorganismos, péptidos, hormonas intestinales, compuestos, y participan en muchas enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, que también producen inflamación. La enfermedad de Parkinson, la enfermedad de Alzheimer. O sea, que hay un eje intestino-cerebro que nunca lo podíamos imaginar. Y ya estoy trabajando en esto ya. Pero bueno, esto para mí es lo más novedoso, para vosotros a lo mejor que no lo sabéis. Bueno, porque el cerebro está claro. Pero bueno, este es el intestino y el cerebro. Y de hecho, bueno, aquí tenemos incluso el primer trabajo que salió de eje intestinal de alcohólicos, como realmente, bueno, no lo voy a explicar porque esto es un poco complicado, pero fue el primer trabajo que se demostró que el alcohólico realmente la cantidad de citoquinas y esto era por la conexión de intestinal con cerebro. O sea, esto lo voy a poner. Individuos con abuso y dependencia del alcohol desarrollan alteraciones de permeabilidad y microbiota intestinal. O sea, hay una liberación de bacterias de la microbiota intestinal que pasan al cerebro. ¿Entendéis? Efectos que se asocian con depresión, ansiedad en alcohólicos. Y esto es lo que yo quería deciros. Cómo esas bacterias intestinales negativas pasan al cerebro. Y están asociadas con depresión y con ansiedad. Y que tras semanas de abstinencia, factores importantes en las recaídas. Sujetos, después de la abstinencia, o sea, tú tienes esto y después de la abstinencia todavía tienes un leak out que se llama una comunicación de las bacterias intestinales negativas, porque el alcohol aumenta las bacterias negativas, ya lo hemos visto, al cerebro. Entonces la comunicación, tengo más diapositivas de esto, ¿eh? Yo creo que esto es lo más novedoso. Y esto es un Procedure National Academy del 2014, el primer trabajo que salió. Pero ahora, si de revisiones, mirad, ponéis buscando revisión entre conexión eje cerebro-intestino, veréis, es lo novedoso, porque no lo sabíamos, ¿vale? Entonces esto, claro, lo que comes es importante. Entonces ya tenemos muchos papeles del intestino en la actividad de alcohol use disorder, que es los alcohólicos, ¿vale? Como realmente la forma intestinal, fijaros aquí, tenemos alcohol addiction, o sea, adicción al alcohol, cómo se afecta la flora intestinal que pasa al cerebro, y entonces, bueno, pues tienes todas las alteraciones realmente de conducta y consumo de alcohol, Entonces, y aquí tenemos otra, bueno, ahora hay otra cosa. En otro trabajo que he visto yo de revisión, claro, el problema es que el alcohol produce daño hepático y también ahí puede haber comunicación. O sea, tienes el intestino, pero como está comunicado con el hígado y además está con el cerebro. Luego, todos los efectos negativos del hígado, sabemos que el alcohol es un hepatotóxico, produce daño graso, hígado graso, etc. Pero es que eso también, hay bacterias que no lo sabíamos, que eso nos va a pasar del hígado, va a pasar al intestino y eso al cerebro. Y entonces eso agrava, o sea, como la neuroinflamación, todo es inflamación, son citoquinas inflamatorias que dañan el tejido, ¿vale? Entonces, bueno, a ver, bueno, aquí tengo alguna cosa que no he puesto, pero yo para mí
Lo más importante, los estudios de los animales experimentales demuestran el papel de la activación de unos receptores específicos que son en la neuroinflamación que causa el consumo crónico de alcohol. Los resultados experimentales también demuestran la importancia de la activación de estos receptores en el sistema innato inmune, que es el que responde rápidamente, y después durante la exposición infectada al alcohol. Entonces finalmente los hallazgos de los últimos años sobre el papel de la comunicación entre bacterias intestinales y en el cerebro, del eje intestino-cerebro, nos surgen nuevas preguntas sobre los posibles tratamientos que puede paliar el efecto del alcohol. Por ejemplo, dice, bueno, voy ahora a cuidar mi intestino, a ver bacterias intestinales, pues por lo menos no me dañará el hígado, el cerebro. O sea, hay que pensar que tomamos para ver las bacterias intestinales y que no nos pasen al cerebro. Sin embargo, la eliminación del abuso del alcohol conlleva a una recuperación de la... Pues claro, cuando tú eliminas el alcohol, recuperas la flora bacteriana. Y esto se agrega. Y a una normalización de los procesos que intervienen entre el intestino y el cerebro. Claro, si tienes unas bacterias buenas en lugar de negativas, tú recuperas flora intestinal normal, entonces el cerebro tuyo también mejora. ¿Vale? Entonces, simplemente un poco las personas que han colaborado del laboratorio de algunas de estas cosas que os he dicho, y aunque es un poco mecanismos, he tratado de explicaroslo lo mejor posible para poderme hacerme entender, porque los mecanismos son muy complejos, pero que veáis un poco, desde que empezamos, son dianas, porque producen neuroinflamación, ¿entendéis? Activan y se produce inflamación en hígado, en cerebro y en lo que sea. Y cómo la flora intestinal interviene de forma muy importante en cerebro. O sea, en este momento, si miráis incluso en Google, en castellano, eje, intestino, cerebro, veréis. O sea, tenéis un montón de datos. Muchas gracias por vuestra atención y espero que hayáis entendido algo. Gracias. Muchas gracias, Consuelo, por tu intervención. Y como viene siendo habitual en estos debates, empezamos con los turnos de palabra. Cualquier duda, cualquier cuestión. Te has hecho entender perfectamente. No lo sé, porque como era un tema un poquito de investigación básica, ¿entendéis? Difícil un poco, pero si esto lo extrapolamos a humanos, o sea, está claro, porque los estudios en humanos son importantes, o sea, que al fin y al cabo. Empiezo yo a preguntar sobre humanos. Empieza. Los TLR4, ¿habéis detectado que en personas que digamos disminución de los receptores hay, o todos los humanos tienen la misma tasa de receptores? Vamos a ver. Todo el mundo tiene receptores TLR4, que es el sistema innato inmune, y más en plasma porque es lo que nos defiende, ¿vale? Pero los del TLR4 lo que pasa es que son defensores, pero ¿cómo se defienden? Liberando citoquinas, es decir, voy a matar yo al microorganismo. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces los restos celulares del daño también los activan, y entonces producen más daño. ¿Entendéis? O sea, por ejemplo, un vaso que se ha roto, lo que sea, o sea, algún resto celular que resulta del daño, también, o sea, son muy inespecíficos porque proceden de la drosófila también se describieron. Entonces, claro, un patógeno lo coman como una cosa negativa y desprende citocinas proinflamatorias, pero un resto celular también. Entonces, eso aumenta el daño celular. Entonces, esto en los humanos, por supuesto, los tenemos en todas partes, o sea, que esto, porque es el principal sistema del sistema inmune, el sistema TLR. Pero porque de alguna forma podría justificar que algunas personas tuviesen mayor tolerancia al consumo y otras no. ¿Lo habéis estudiado eso? No. Yo creo que con el consumo no tiene... Tiene relación con respecto a la neuroinflamación, pero la neuroinflamación es verdad que está relacionada con inflamación con citoquinas. No he mirado de personas con mayor tolerancia o menos, o sea, sí que he vivido machos y hembras y chicos y chicas, y sabemos que a los mismos niveles de alcohol las chicas tienen muchas más citocinas que los chicos. Entonces, por eso de un botellón que toman, pues está claro. Y que después, claro, eso se correlaciona con como que tienen un poquito más de receptores TLR4. Entonces, pero nada más, la verdad es que no hemos hecho más, porque los resultados en humanos es difícil obtener pruebas en humanos, estas cosas, pero tuvimos la suerte de estos de Salamanca, que eran unos médicos que conocíamos, entonces te dieron permiso y todas estas cosas. Pero claro, con eso hemos hecho un montón de cosas, ¿sabes? A la hora de extrapolar las dosis que se administran en ratones a los seres humanos, ¿qué, digamos, equivalencia podría haber y qué duración en el tiempo para que produzcan unos efectos u otros? Vamos a ver, cuando nosotros hablamos de ratones,
como el metabolismo es mucho más rápido en ratón, lo que equivale son niveles de alcohol en sangre. O sea, tú tienes el alcohol en sangre, por ejemplo, los niveles de alcohol en sangre de agudos que nosotros tenemos son iguales que los del botellón de estos chicos que estaban en una fase más o menos aguda. Te dura un cierto tiempo, porque claro, entonces lo que equivalemos como el metabolismo es más rápido en unos que en otros, lo importante es cómo están expuestos tus órganos a esos niveles de alcohol. Entonces, tú equivales, dices, los niveles de alcohol a un botellón de un chico, pues son tanto, pues ya aquí en animales tengo que dar tanto para que los niveles de alcohol sean equivalentes o iguales. Lo digo porque en la parte de prevención, como tú sabes, sí. La publicidad va siempre orientada, sí. Bebe con moderación, es tu responsabilidad, estamos permanentemente nosotros actuando con ese imperativo claro. de bebe. Claro, la pregunta sería, ¿cuál sería, entre comillas, la dosis, entre comillas, adecuada de consumo de alcohol? ¿Por qué? Porque por otra parte tenemos el resveratrol, toda la publicidad que se hace beneficiosa del resveratrol como antioxidante. ¿Cuál sería tu opinión respecto a una, entre comillas, si es que se puede decir? Yo lo mejor es no tomar, porque es un antioxidante, pero es que no es solo, no hay estrés oxidativo solo, hay citocinas, las citocinas no creo que las quiten. Correcto, no. O sea que no habría forma de bloquearlo. Pero en esta sociedad decir consumo cero... No. Vamos a ver, consumo moderado, yo siempre les digo, consumo cero no puedes tener, pero por lo menos no estés mareado. O sea, a ver, espérate, igual somos los dos. Sí, posiblemente no estar, o sea, no llegar a un consumo que estés mareado. Y siempre les digo, bueno, cuando hablo con los chicos de jóvenes, y me digo, oye, no os digo, los prohíbo porque no vais a hacerlo. O sea, tomar el mínimo posible. Yo me acuerdo que mi hija, ahora tiene 30 años, pero cuando era jovencita ya empezaba el botellón. Cuando empecé a hacerme el botellón, cuando yo vi que sus amigos iban de botellón, y entonces me decían, me excluían del grupo, digo, no. Entonces lo que hacían era, pagaba por el botellón, y entonces ella, yo digo, te pasaba el botellón, entonces así no tomes nada, ¿vale? O te toman los labios, está. ¿Qué pasaba? Que después siempre le tocaba irse al hospital con intoxicación aguda. Entonces, pero siempre le decía, no, es verdad, son tontos, pero es así, te excluyen del grupo, si tú no vienes de botellón, no pagas no sé cuánto, pero claro, van todos, se van, bueno, pues ya, esto hace, fíjate, un montón de años, ¿vale? 25 años, ya empezaba, empecé yo con el botellón los primeros que vi, dije, esto es fatal, porque había trabajado con síndrome alcohólico fetal y dije, desarrollo de cerebro, y esto es una fase importante para el aprendizaje, la adolescencia es una fase importante para la adolescencia, o sea, está predispuesto el cerebro para aprender mucho. Sin embargo, la parte inhibitoria, que es la zona prefrontal, que lo que está bien y lo que está mal la tiene muy poco desarrollada. ¿Qué es lo que se desarrolla? Hasta los 21 años dice, bueno, ahora ya sé lo que quiero hacer. De hecho, a veces les digo, mirad, yo entiendo que vuestra zona prefrontal no está desarrollada y que a veces elegís una carrera a lo mejor que no la idónea, porque claro, es que durante la adolescencia no lo saben, me voy a hacer tal cosa y después no te gusta. Pero bueno, hay que admitirlo. Entonces están desinhibidos, porque la zona de inhibición, que es la zona prefrontal, pues resulta que no la tienen desarrollada. Entonces hay que decirles, no os preocupéis, si lo sé, pero simplemente saber los peligros, entonces beber lo mínimo, ¿entiendes? Por lo menos que no estés mareado, porque para que no te excluyan del grupo. Y a veces les digo lo de mi hija, les digo, me ponía así, tenía que pagar, porque si no la excluían del grupo, ya lo tenía claro, ¿vale? Porque eso empezó, ya te digo, cuando empecé yo en aquel momento hace muchos años, justamente por eso. Bueno, a ver. Sí, pregunta. Varias preguntas. Gracias por la presentación. No, pues nada, pues yo espero que hayáis entendido algo. Porque... Entonces se me plantean varias preguntas, ¿no? En primer lugar, si enfermedades neurodegenerativas están relacionadas con, a nivel intestinal, el eje cerebral-intestinal. También. Entonces hay un efecto multiplicador, como ocurre la carcinogénesis con el tabaco y el alcohol a la hora orofaringia, el desarrollo del cáncer. Exactamente. Esto está ocurriendo igual, es decir, habrá un daño cerebral del alcohol y también una cuestión intestinal que está afectando también al sistema neuronal. Exactamente, Esa es una pregunta. Sí. Otra pregunta es, ¿qué ha pasado con el sistema GABAérgico y los tratamientos prometedores de craving, deseo, etcétera? No son, vamos a ver, en este momento todos esos tratamientos no son del todo efectivos, parece ser, ¿vale? De hecho, cada vez que sabemos más cosas, pues
bueno, entiendes por qué no son del todo efectivos, porque no, los mecanismos son complejos y por supuesto el GABA actúa y el GABAérgico y el glutamatérgico actúa, pero no son efectivos porque toda la historia no está ahí. Ya te digo, o sea, yo estaba pensando, por ejemplo, nosotros estamos leyendo en los animales, yo lo que quiero hacer es dar probióticos para la flora intestinal, o sea, darles alcohol, pero darle probióticos para ver si la flora intestinal está, o sea, porque claro, yo, hombre, no os lo he dicho, pero lo que hacía para ver la inflamación, en ausencia de todo, es cojo las células de cerebro, las cultivo, la astroglía, por ejemplo, o la microglía, y le pongo alcohol, y yo veo cómo esa excreción positiva no la he puesto, cómo en el sobenante se me liberan citoquinas. O sea, simplemente poniéndolo en ausencia de esto. O sea, yo cojo, hago lo que se llama cultivo primario. Cojo células de corteza cerebral y hago microglía y astroglía. Y esto tengo mucho. O sea, los mecanismos básicos siempre lo he hecho con células, pero de corteza cerebral de ratones. Luego, cuando tú pones alcohol, que no os lo explicaba antes, pero con alcohol empezaron a liberarse citocinas. Entonces, el soberante está lleno de citocinas. Y ahí no tengo nada. O sea, no tengo nada. O sea, no tengo intestino ni tengo nada. Luego, ahí, aparte de haber otros mecanismos, solo el TLR4 bloqueé ese y que se me bloqueaba todo. Luego, el cerebro es capaz de liberar citocinas independientemente de lo que pasa con el sistema. Claro, ahora, con esto del cerebro, con la conexión cerebro-microbiota, pues no lo sé, yo ya te digo, yo quiero hacer una prueba de forma que les doy alcohol, pero además les doy microbiota, o sea, les doy probióticos para ver si esto lo elimino, me aseguro bien, a ver qué tengo en el cerebro, porque esto es una cosa nueva, no sabemos qué repercusión puede tener. Protector gástrico, probiótico. Pues, por ejemplo, lo que quiero, eso por lo menos dices, bueno, el cerebro no me lo va a hacer, pero vamos a ver, por lo menos protejo el intestino, a ver, vas a tener igual de una inflamación, no lo sé, pero quiero hacerlo. De hecho, alguna cosa ya le he hecho, la flora intestinal con alcohol y sin alcohol ya la he hecho y he visto que, porque además es muy complejo, lo que haces heces, después tienes que hacer todas las bacterias que estén ahí, tienes que hacer un bioinformático, puedes traer un montón de datos, pero bueno, lo estoy haciendo. Pero que yo quiero hacer probióticos, si elimino esta parte, porque yo les aseguro que el cerebro también se libera, simplemente porque hago cultivo de células y neuronas. Le pongo a neuronas el sobenante de la astroglía y las mata, o sea, tengo un muerte neuronal. Entonces, todo esto me dice que independientemente del intestino, vale. Pero, claro, estas son las evidencias. O sea, yo lo tengo claro que el alcohol produce neuroinflamación como tal, neuroinflamación, pero ahora pues tenemos esta cosa, que además, bueno, de hecho a mis ratones les hice también la microbiota, digo, pues voy a hacer la microbiota a ver si es verdad, pues sí, es verdad que tienen alteraciones de esto, cosa que los TLR4 no tienen, la microbiota no la tienen alterada. ¿Sabes por qué? Porque realmente es uno de los receptores importantes, son esto, que lo que hace es activarlo y liberar citocinas. Si tú no los tienes, no puedes liberar nada. ¿Entiendes? Entonces, estos están protegidos de intestinal, pero claro, también están protegidos en el cerebro. Entonces, yo quiero saber si le pongo probióticos en el intestino. Ya veis que en animales nos sirven mucho para contestar estas preguntas, porque voy a hacerlo con un humano, pero yo le pongo probióticos, mejoro la flora intestinal y veo a ver qué ha pasado con el cerebro, porque yo sé seguro que produce neuroinflamación. Pero cómo repercute el intestino con el eje que... Pues no sé. Otra pregunta, has comentado que en el 2007-2008 dabas charlas, ¿se sigue dando al profesorado, etcétera, esta formación? Porque a veces en educación de personas, y se lo comentaba justamente ayer al doctor Bueno, yo le digo, yo creo que hoy tendría que estar lleno de profesorado, ¿no? Por saber qué transmite al alumnado de estos efectos que muchas veces desconocen. Eso es, yo creo que sí. Bueno, yo he dado muchas charlas, pero he dado charlas de institutos, pero muchas. Pero fue una época que, bueno, de hecho, el consejo me mandaba, el consejo, como no había ninguno de esto, me mandaba a Villena, hoy vamos a no sé cuánto, hoy vamos a... Y yo dije, bueno, tengo que hacer difundir esto porque yo lo tengo en conciencia que esto se debe de decir. Y de hecho, me encontré con muchísimas preguntas, después tenía cola. Al principio no me preguntaban nada, pero después, desde chiquitas embarazadas también, o sea, había de todo, porque hablaba del síndrome alcohólico fetal. Claro, había una cosa muy facilita, donde eran muñequitos, pero hablaba de lo importante, claro. Y entonces decía, bueno, si vosotros queréis ser un abogado, el otro, es que no van a poder ser, porque vuestras neuronas es que no van a poder funcionar. O sea, tenéis que pensarlo. Después siempre están los chicos malotes, y empiezan, jajaja, digo, vosotros reíros, que a ver la repercusión, porque a mí me da igual que se rían, y es vosotros, a mí. Entonces, pero no, he disminuido el número de charlas, porque creo que se ha dado mucha difusión y ya, pero ahora ya no. Más preguntas, por favor. Solamente preguntar. Bueno,
Claro, nada, nada. Pero ya que hablas eso del alcoholismo, ¿se puede decir que el alcoholismo es una enfermedad porque da una inflamación? Vamos, sí, el alcoholismo se ha tomado como enfermedad y sí enfermedad, claro. Y sobre todo, bueno, vamos a ver, cuando he aparecido ligado al alcoholismo es una enfermedad, porque además tienes daño hepático, eso seguro. O sea, yo he trabajado muchos años sobre daño hepático, porque claro, es el primer sitio donde te metabolizas el alcohol en otros productos, ¿vale? Entonces, eso tiene daño hepático ya. Y eso, y también tienes inflamación, también. Ahora se sabe, antes era, te produce no sé qué, ahora se sabe que tiene inflamación. Y eso puede pasar también al cerebro, ¿vale? Pero por supuesto, es una enfermedad porque tienes daño hepático y daño cerebral. Y después, el problema son las formas irreversibles que se pueden hacer, que individuos que dices, yo quiero dejar y no puedo. Entonces la cosa esta sí que a lo mejor la ayuda psicológica es importante y hay que, no sé, hacer lo posible. O sea, pero daño hepático segurísimo, porque daño hepático siempre hay. Puedes tener más o menos, no llegas a cirrosis a lo mejor, daño graso con daño hepático seguro, porque es donde se metaboliza, tienes el acetaldehído ahí, donde tienes, y todas estas cosas pasan al cerebro, por supuesto, ¿entiendes? Por supuesto. Es una enfermedad dentro de lo que acabes. Bueno, lo primero, muchas gracias por la presentación, me encantó y creo que he entendido casi todo. Yo que al menos, un 90% habéis entendido suficiente. Sí, bueno, me parece que sí. Sí. Hay dos, bueno, de todo lo que has comentado, muchísimas cosas me llamaron la atención, pero varias de ellas ya las comentaron en las anteriores. Hay dos temas que especialmente me impactan. ¿Te interesan? Uno de ellos es el tema de cómo afecta a las chicas. Ay, bueno, eso es una cosa. Bueno, lo estamos describiendo ahora, no lo sabía. Entonces, un día, es porque teníamos diferencia entre machos y hembras de ratones. Y entonces dijimos, tenemos que tener humanos, ¿vale? Entonces, claro, y resulta que sí, con los mismos niveles de alcohol, resulta que ellos, o sea, mismos niveles de alcohol, ellas tienen muchos más citoquinas inflamatorias más significativas que los chicos. Y es eso, acompañando esos datos con la epidemiología, lo que nos dice es que las chicas empiezan a beber antes y que es una tendencia que parece que no se revierte. No se revierte, está aumentando. Y entonces mi pregunta era, ¿cómo esto puede, afectar? O sea, el hecho de que las chicas cada vez sean empiecen más jóvenes. Eso es fatal, ya lo sé. Y que beban más. Relacionado con estos datos de básica que están saliendo ahora. Sí. ¿Cómo se puede parar? Pues mira, no sé mira, yo he ido este año a dos colegios, a Escolapis y a otro sitio, a un chiquitos de chicos y chicas, claro. Sigo dando charlas, porque me dije, oye, aquí me llamaron porque había la madre de una niña que me conocía y entonces es que había habido 2 intoxicaciones agudas de 2 chicas. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Beben uno con los chicos el peso, primera. Ellas metabolizan un poquito más lento y después el peso es mucho menor. O sea, es decir, por kilo de peso está claro, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, a los animales inyecto por kilo de peso, pero ahí no, ahí como es por... O sea, tú 2 vasos y 2 vasos, pero los niveles de alcohol son mucho mayores en chicas, claro. Exactamente. Entonces, claro, no se dan cuenta. Entonces resulta que, bueno, quería hacerse las valientes y, bueno, había 2 intoxicaciones agudas y entonces fui a hablar. Y entonces les abro mucho, tengo a lo mejor lo hubiera podido pasar la que les pasó a ellos, porque es más convincentes de botellón, y las repercusiones que puede tener eso. Por entonces uno quiere ser abogado, una maestra, es que no puede ser, es que vosotros, una pena, otra cosa, o sea, entonces les das 3 o 4, hay que decirlo. O sea, es verdad que con adolescentes a veces es complicado. Decirles, no bebas, no. Bueno, vamos a ver, tú lo puedes decir, pero decir, vamos a ver, vosotros bebéis, pero uno querrá ser médico, el otro quiere ser abogado, el otro quiere ser maestro, es que no me podría poner. Ellas sí saben, porque al final lo saben, que ellas sí beben, les sube más. Sí, pero le sube más por eso, porque ¿por qué lo de peso? No entienden, o sea, no llegan a entender que ese me sube más y bebo igual, les va a afectar mucho. Realmente no creo que no lo saben. No, sí, bueno, yo no lo sabía. Vale, bueno, no, pero cuando yo he dado charlas he sido a chicos y chicas, y lo de las chicas ya hace tiempo que lo estoy, porque lo vi, lo he comprobado yo, ¿no? En animales, porque una de las cosas que tenía en la cabeza y de luego pues afecta mucho más. Y decirles, bueno, vamos a ver, la misma cantidad, imagínate un vasito, un chico y una chica, como las chicas pesan más, vas a tener más niveles de alcohol.
para que quedes emborradas y al día siguiente van a estar mareada y perder el curso. Esto es una tontería. Además, hay que aprovechar al máximo, y cada uno que sea lo que sea. Entonces, no os digo, porque no os puedo decir que prohíbes, no prohíbes, no prohíbes, no. Bebe lo mínimo, ¿vale? No sigáis. Si queréis para brindar, oye, pues con un poquito de algo, pero muy poquito, no tenéis por qué, ¿sabes? Porque después puede tener su repercusión. Es una tontería. Entonces hay que hacerles un poco, y en el fondo ellas, que digo, recapacitan más que ellos, no te creas, porque algunas me hacen unos comentarios. Una vez que la información, claro, pues son capaces de... Mira, pues es que yo he hecho no sé qué, pero ya no lo haré más y ya me he dado cuenta. Algunas me hacen sus comentarios, porque preguntas, muy poquitas preguntas hay. Pero después siempre tengo cola, a lo mejor puede salir y ya me viene, ¿sabes? Esto es lo típico. Yo lo sé, o sea, que lo sé que, bueno, preguntas no me vais a hacer ninguna, pero voy a estar por aquí, así que si queréis alguno, porque lo sé que siempre hacen lo mismo, porque les tienen apuro, de darte todos el curso, decir, no te lo va, no. Entonces siempre les digo, bueno, y después a veces tengo cola, desde chiquitas embarazadas también, he hablado si no me acuerdo qué tal. Sobre la veda, de que se pueda preguntar, claro. Y tener a alguien a quien preguntar, porque... Claro, son con el que a veces se las tienen ellas y como no los pueden consultar con nadie, porque a una persona que viene de fuera y que habla de esto, pues no me conoce, ¿sabes? Los propios profesores muchas veces no saben. No, claro, no, es que no lo saben. De hecho, mucho menos, entonces. Claro, entonces a mí me llamaron a través de la madre de una chiquita que me dijo, oye, tienes que ir ahí, se lo he dicho a la madre, no sé qué, no sé cuántos, con lápiz y a otro sitio fui. Entonces, pues fui, ¿sabes? Entonces, porque han tenido 2 intoxicaciones agudas, una de chico y una chica, y yo le digo, pues no me importa, o sea, yo de verdad, que por ayudar, yo de verdad, en absoluto, Entonces, pues ya te digo, pero sí, la reacción son de esas, ¿sabes? Son de esas, sí, pero bueno. Y luego el otro... Sí, adelante. Tú sigue. Sí. El otro tema que me llamaba la atención es, bueno, sobre lo del eje cerebro... Sí, cerebro, sí. No lo sabía. Bueno, es que es una cosa bastante nueva, es lo más nuevo, sí. Es súper interesante y realmente podría explicar muchas cosas, o sea, podría empezar a llegar a explicarnos muchas cosas que todavía Sí, muchas sí. Me llamó la atención la diapositiva donde ponías que las personas con abstinencia de alcohol, a las 2 semanas creo que era, seguían mandando esa... Más. Sí, la de privacidad. Digamos, y que eso puede explicar episodios de depresión o de ansiedad, y eso me parece una pasada, porque muchas veces con el alcohol se piensa... Sí, esto produce ansiedad, exactamente, lo he puesto ahí, sí, exactamente. Pues al contrario que pasa con el cannabis, esto lo he oído Sí. gente que al final de hablar con la gente, de que el alcohol, bueno, el alcohol, vale, bebes, luego tienes que sacar al día siguiente, pero luego ya estás bien y ya no hay más consecuencias, ¿no? Como el cannabis que dura varias semanas y tal, porque es liposoluble y el alcohol no. Pero claro, esto realmente nos diría que es que el efecto del alcohol dura más allá de la resaca y de... Vamos a ver, más que el alcohol que no tienes en sangre son las consecuencias, las alteraciones que produce, claro, que son. Eso es. Se obvia, en plan, como ya no lo tengo... Exacto, no, pues las consecuencias. Bueno, yo tengo emails, lo más curioso que te puedas imaginar, me buscan por Google, y incluso chicos mayores que se emborrachan todas las fines de semana y me dicen, ¿tú crees que yo perderé no sé qué la memoria? O sea, esa cosa, me piden cosas muy graciosas, que tengo toda clase de emails, pero reconozco que algunos pues sí se preocupan, o sea, esto es normal, y muchas veces lo que pasa es que no saben a quién preguntar. Entonces, por eso no saben a quién recurrir, porque a los padres no pueden, a las profesoras tampoco a veces, y claro, me ven a mí, he hablado de alcohol y digo, pues aquí, y el alcohol es lo más normal que fuman, ¿no? Entonces, pues sí, la verdad es que, y algunos me escriben por mail también, o sea que, pero bueno, no me importa, porque reconozco que siendo adolescente pues tienes ciertas dudas y no sabes quién te las va a resolver, y bueno, si te preguntan, pues oye, no importa. Otra pregunta. El tema del alcohol y el cannabis, o sea, el doble consumo, ¿se ha estudiado esto a nivel cerebral intestinal? No el lo sé. sistema endocannabinoide lo tenemos en todos lados y el cannabis es una terapéutica fenomenal, y decir, no sabemos cómo pueden interactuar estas dos sustancias. No. Esto es muy nuevo, esto es muy nuevo. O sea, que tienen que hacer ya pruebas y viendo que es muy nuevo el eje cerebral. Bueno, he puesto el primer trabajo en 2014, pero solo si tú miras algo desde 2020, 2021, tienes un poco la revisión en estas cosas. Pero esto fue un belga que ahora estoy en un congreso de alcohol internacional. Yo en septiembre estoy con
en el mismo simposio, pero lo vio y bueno, entonces vio cómo las alteraciones de estos individuos, pues eso lo publicó y ahora ya hay bastantes trabajos, pero interacciones entre drogas no, yo no he visto. A lo mejor no lo he buscado, pero pues sí que estoy y hay muchísimas revisiones ahora, ya lo veréis. O sea que bueno. Pues bueno, muchas gracias por la charla, excelente como siempre. Gracias. A mí, la verdad es que yo soy más de neurotransmisores que de hormonas. Sí. Pero bueno, las otras está bien también, o sea. Buceando en lo que nos explicaban en psicoendocrinología, la carrera y lo que de clase también de psicoendocrinología, siempre se dice que el estrógeno tiene un efecto protector contra la neuroinflamación, precisamente. El estrógeno, sí, eso es verdad. ¿Se entiende entonces que esta explosión de citoquinas en las mujeres se debe a que el alcohol inhibe, en cierto modo, el efecto protector del estrógeno? Pues es que claro, sí y no. O sea, el problema de las citoquinas es tanto, yo creo, que los estrógenos pueden hacer algo, pero son altas cantidades, porque cuando yo te he dicho son intoxicaciones agudas, ¿vale? Entonces, no lo sé los estrógenos lo que pueden hacer ahí, a pequeñas cantidades posiblemente sí. Pero yo no sé, cuando tienes un chute de verdad, ¿sabes? No lo sé. Entonces, es verdad que decirte, lo he hecho a niveles en sangre porque a los mismos niveles de alcohol, porque es importante los mismos niveles de alcohol, pero claro, no la cantidad que tomas, porque las chicas pesan menos, el metabolismo puede ser diferente a los chicos, que suele ser, y entonces lo que tienes que hacer es niveles de alcohol en sangre. De hecho, yo, para hacer ese estudio que hice cuando recibí esto, fue, bueno, tenía mucho, pero mismos niveles de sangre equivalente, que ahí sí que los efectos del alcohol son iguales. Pero si no, pues tienes toda serie de estrógenos y estas cosas que sí pueden paliar alguna cosa, pero que las chicas son más susceptibles a los efectos del alcohol, eso está demostrado también, aunque los estrógenos pueden proteger, ¿sabes? Me imagino que a bajas cantidades, cuando llegas a unas cantidades altas ya... Da igual. Más preguntas, por favor. Yo voy haciendo una pregunta de paso mientras lo pensáis. No la apago yo, la apago yo. No, espérate, habla. Para consumos, dos partes, ¿no? Para consumos, digamos, de excesivos y para consumos moderados, ¿hay estudios que puedan valorar si los antiinflamatorios genéricos pueden reducir de alguna forma esa inflamación de la glía, puede tener algún tipo de utilidad? Otro tipo de sustancias que pasan en la barrera hematoencefálica? ¿Hay estudios sobre eso? Hay que ver que es de inflamatorio, sí, los antiinflamatorios yo no sé, eso es lo que pasa, que son más a nivel, no sé, yo creo que hay barrera hematoencefálica y sería difícil. Podemos hacerlo in vitro sí que lo he hecho yo, o sea, poner antiinflamatorios a ver qué pasa, pero depende de los niveles de citoquinas que tengas, porque a veces son muy elevados y los antiinflamatorios no te lo... En niveles bajos sí que había efecto, sí. En niveles bajos sí que había efecto, o sea, sí, pero cuando se elevan mucho nos... Para consumos moderados, eso es. Lógicamente sí que había literatura que podía ser efectivos, ¿no? Y luego para niveles altos quedaba por demostrar. Exacto, bueno, pues por niveles altos no son tan efectivos como se creía, porque ya es una barbaridad, entonces hacen algo pero muy poquito. Y de todas las sustancias que has probado en ratones, ¿hacían referencia para evitar la neuroinflamación o para rechazar el alcohol? Que no me ha quedado muy claro. Espérate, he dicho de todo, ahora, es que has sacado un montón de sustancias que eran inhibidoras, lógicamente, repulsivos, ¿no? Sí, no. Las sustancias que he sacado son los tratamientos que se han estado probando en animales experimentales y en humanos, algunas de ellas, para reducir el consumo de alcohol. Para reducir en humanos. Correcto, o sea, cosas que vemos en animales, entonces algunos tienen la fase primera y después no pasan, porque ya la siguiente ya no. O sea, en animales vemos, que, por ejemplo, por la endometacina, o cualquier antiinflamatorio inhibe la inflamación, inhibe también ciertas cosas. Pero, por ejemplo, ahí se han probado un montón de sustancias, pero en humanos parece que no son tan efectivas. O sea, es más complicado, porque tienes daño hepático, o sea, cuando ya una persona alcohólica tiene daño, o sea, los animales a veces no tienen daño hepático los que estamos usando, menos el botellón, pero estos ya son más complicados por el daño hepático y todas estas cosas. Y entonces el Instituto Nacional de Salud están haciendo bastantes ensayos clínicos de fase 1 a fase 2, algunos han pasado a la fase 2, pero muy diversos, de muy diversa cosa. Pero claro, con todo esto del intestino y de esto, yo ya te digo que no lo sé, porque claro, es normal, tú tienes alteraciones hepáticas, he puesto el del hígado también, porque hepáticas, que tienen intestinales y hepáticas,
aparte del cerebro, porque lo primero se te metaboliza en el hígado y ahí, aunque sea hígado graso. Entonces yo digo, qué raro que no es de... Hay uno que sí que ponía el hígado. A ver, Más preguntas. Hago yo otra. Tú eres una pionera, se ha dicho varias veces, en el síndrome alcohólico fetal, ¿no? O sea, últimamente se están haciendo estudios de incidencia y prevalencia aquí en España, ¿y por qué no? En España no lo está haciendo ninguno. Es verdad que aquí los casos, en los años, hace años, que yo vi alguno, de síndrome alcohólico fetal no eran muchos. Pero, por ejemplo, a mí en la FE me han llamado 2 veces diciendo, oye, vente. Eso que han ido los pediatras de las charlas mías, y he ido, sí que tenían. Claro, eran síndrome alcohólico fetal, claro, niñas que las abandonan, pues la abuela la tienen, y vamos, me hicieron fotografías y todo. Últimamente, pues no lo sé. Es verdad que ahora... en Estados Unidos, desde luego, tú estás en un bar y estás embarazada y tú no puedes beber, o sea, te denuncian, ¿vale? Pero aquí, la verdad es que no lo sé, no he visto muchas mujeres embarazadas bebiendo, pero yo creo que ya está más difundido la notificación de que no debe beber en el embarazo, pero no lo sé tampoco, ¿vale? Había un grupo de trabajo en Santiago de Compostela que hizo un seguimiento durante mucho tiempo de embarazadas. Era muy buen trabajo, ¿no? Sí, sí. Pero eso no se ha continuado haciendo y no sé por qué. Porque allí sacaron alcohol, sacaron cocaína, sacaron de todo, ¿no? En los estudios aquellos, ¿no? Y no sabes por qué, no. Yo creo que muy poquitos, ¿eh? O sea, muy poquitos estudios se hacen ahora del efecto del consumo materno alcohol, no sé qué síndrome alcohólico fetal, pero curiosamente la Sociedad Española de Pediatría sí que está muy sensibilizada sí, con este tema, sí. Se están haciendo muchas actuaciones a nivel de profesionales de la salud. Y sin embargo, y sin embargo, no se está haciendo un seguimiento de embarazadas para este tema cuando parece ser que ha aumentado y mucho. No me extrañaría. Igual peco de optimista, pero a mí me da la sensación, no sensación sin haberme leído ningún estudio sobre el tema, de que lo de el beber estando embarazada es como algo que ya está muy claro, ¿no? Bueno, eso es que me da la impresión a mí que si beben escondidas, pero como ya, bueno, yo lo difundí, yo he dado charlas eso a los pediatras, a los residentes, yo en los años 80 y todo, madre mía, cuando yo me enteré, claro, y además yo lo reproduje y era muy obvio. Y he dado muchas charlas, pero yo creo que ahora en aquel momento no estaba, la Baja Social no lo sabía, y ahora incluso si ven una embarazzada a lo mejor llaman la atención, ¿eh? Yo tampoco lo veo, igual escondidas si alguna persona alcohólica bebe, pero es verdad que como ya está muy establecido, y entonces yo sí que he visto personas pero que dicen, no, a mí dame una tónica o dame una Coca-Cola, alguna embarazada, y los otros están tomando cerveza, sí lo he visto. Que hay un factor o 2 factores añadidos. Sí. Uno es el tema de la inmigración, obviamente, las personas que vienen de fuera, que tienen otro tipo de hábitos, y otro es el tema de las adopciones. Y eso sí que en clínica, en pediatría, se está viendo mucho más de lo que se veía anteriormente, a pesar de que, entre comillas, las mujeres nacionales, por decirlo de alguna forma, están más sensibilizadas. De hecho, la Sociedad Española de Pediatría, por primera vez este año, se ha manifestado en este tema y han hecho un montón de trabajos que los puedes consultar en la página web, ¿no? Porque para ellos a nivel clínico sí que está significando en la parte asistencial un problema. Igual también puede ser, como pasa en otras, bueno, tú lo sabes bien, en otros temas de prevención y de otras sustancias, que igual nos estamos relajando un poco con la prevención en general, ¿no? Igual hace en los años 80, en los años 90 hubo una incidencia mucho más fuerte. Sí, entonces había mucha más. Problemas mucho más evidentes. Y ahora es como, bueno, como ya tenemos todo eso superado, pues, ¿no? También pasa con las enfermedades de transmisión sexual y que parece que está habiendo un repunte porque también, pues, igual... Si lo dejas y entonces hay un repunte hasta que tienes que dar otra vez alguna campaña, alguna cosa para hacerlo. Está pasando algo, igual nos hemos relajado como sociedad, no lo sé, pero... No, de hecho nosotros como iniciativa, para quien no lo sepa, estamos pendientes de sacar una comunicación conjuntamente con el Colegio de Médicos de Valencia para hacerlas llegar a todos los médicos, porque sí que es cierto que esa información de lo que es el síndrome alcohólico fetal, que mucha gente no lo tiene en cuenta, no lo conoce, para que exista un conocimiento y exista una difusión de forma preventiva de estos temas. Es cierto que hay mucha mayor sensibilización, que se consume muchísimo menos, pero también es cierto que hay muchas personas
que depende de la situación económica, la situación social, etcétera, etcétera, consumen a escondidas. Sí, incluso hay muchos inmigrantes también que, bueno, hacen su aire. O sea, los inmigrantes pues tampoco, ¿sabes? Entonces, no lo sé. Más preguntas, por favor. De la alimentación probiótica combinada con antiinflamatorios podría ser una manera de reducir el daño. ¿La probiótica? Sí, combinando la alimentación probiótica y ¿Con? antiinflamatorios. No lo sé. Yo probiótico, la verdad es que probiótico, o sea, una cosa importante es quitar el daño intestinal. Y eso pues sí, probióticos puedes realmente eliminarlo, pero no lo sé. La verdad que no. Como es un tema muy nuevo, se necesitan trabajo. Sí que he visto mucha cosa, pero con esto no lo sé. O sea, probióticos o lo que sea, para paliar realmente el tema intestinal. Eso es importante. Pero no lo sé. Esto lo dejamos para la próxima. El tema del eje cerebro microbiota. Sí, no, lo digo porque es lo más novedoso y de aquí seguro que de aquí a unos años vamos a saber más. Os he enseñado uno del 2014, pero ha empezado a hacerse, si lo miráis, en el 2021. Entonces es cuando más, ya lo sabía, pero ahora ha sido una explosión de revisiones y eso, lo veréis. ¿Alguna pregunta más? Vale. Pues yo termino agradeciéndole a la doctora Consuelo Guerri su intervención y leyendo una frase de uno de los últimos trabajos de lo que ha dicho. Estos resultados sugieren que el etanol es capaz de activar a las células de microglía, desencadenando una respuesta neuroinflamatoria en la que está implicada la liberación de exosomas, que podrían participar como mediadores en la amplificación de la inflamación. Me lo he saltado. Vale, pero por eso lo veo yo. Eso, me he saltado, o sea, va por a ver, el problema es que las citoquinas no van por ahí, ¿vale? No van por ahí. O sea, porque resulta que también se degradan. Claro. Entonces tenemos unas vesiculitas, se llaman exosomas, que no me lo he estudiado, donde van llenitas. De hecho, tengo una esquemita. Van llenitas, o sea, las normales tienen factores positivos, donde van de célula a célula, que entran en la célula, porque no tienen ningún problema de entrar en la célula, pero las que están con alcohol, por ejemplo, están llenitas de compuestos inflamatorios. Entonces van a la otra célula y ya los liberan. Entonces eso produce daño. Y de hecho lo hemos hecho, la liberación de exosomas, lo que hacemos es hacer cultivos de células, de astroglía y microglía, del sobenalante, liberan unas vesiculitas del sobenalante, las aislamos y de ahí después miramos el contenido. Incluso las ponemos dentro de las neuronas y vemos cómo las neuronas las matan. Si queréis os lo enseño, os lo tengo ahí, pero es que no quería meterme en lío. O sea, estos exosomas están llenitos de factores inflamatorios, y L1 y L10, y entonces resulta que los ponen junto, ese medio con las exosomas y los llenitos de factores inflamatorios, junto con las neuronas, y después vemos al cabo de unas horas o a veces toda la noche, muerte neuronal. O sea, unos exosomas que no están llenitos de nada, o sea, y otros que sí, y simplemente porque han sido células expuestas al alcohol. Entonces liberan estos exosomas, pero llenos de cositas llenos de factores inflamatorios. Y estos exosomas son una cosa muy pequeña, unas vesículas muy pequeñas que difunden muy bien, porque entonces protegen de que no se degraden estas citoquinas inflamatorias, pero después cuando llegan las neuronas las liberan y ahí las pobres neuronas las matan. O sea que sí. Sí, no lo he puesto ahí, pero... Ya. Muchísimas gracias a la doctora Consuelo Guerri por esta extraordinaria conferencia. Sinceramente, y lo comenté en el servicio, yo tenía un especial interés porque ella fue la primera, como ha dicho el concejal, ponente que participó en los debates en el 2008, que lo ha comentado el concejal, y me interesaba mucho el que los últimos trabajos que está realizando y que están publicados y las próximas intervenciones comprometidas, como ha dicho, a nivel internacional que tiene, que tener un poco la preferencia nosotros de que nos lo explicara aquí, porque es una satisfacción poderla escuchar en primer lugar, y en segundo lugar ese ejemplo, y ha sido ejemplo y lo seguirá siendo por muy emérita que sea durante muchos años, para muchísimas investigadoras y para muchísimos investigadores. O sea que muchísimas gracias, Consuelo, por tu aportación
y muchísimas gracias a todas vosotras y a todos vosotros por estar aquí esta tarde y seguiremos con los debates. Muchas gracias.